Entonces vamos a comenzar con las incumbencias de psicología forense. Mi nombre es Lorena Piedrahita, como ya me presentó Cari. Entonces, yo quería dar como un contexto general de lo que hacemos antes de entrar previamente o únicamente en las incumbencias. La psicología forense es una rama de la psicología jurídica que aplica los conocimientos de la psicología clínica, psicología general, la psicopatología y la psiquiatría para una mejor administración de la justicia. Este campo va desde toda la investigación, puede ser antes, durante y después. Y en eso se basan más o menos todas las pericias que nosotros hacemos. Dentro de nuestra metodología de evaluación tenemos algunas fases. Unas son más generales para todo y en otras vamos como cambiando un poquito. La observación clínica forense, la entrevista clínica forense, la observación clínica indirecta y el uso de test psicológicos. En la observación clínica forense es una técnica de evaluación en la psicología que es principalmente la entrevista. Esta nos permite explorar el antes de la persona, el examen del estado de salud mental actual, los aspectos relevantes en relación con el objeto del dictamen pericial, enfocado únicamente al delito que se investiga, e identificar los intentos de manipulación de la información o la simulación de síntomas, que pasa mucho también. Entonces, en la entrevista nosotros, que es la primera parte, en la entrevista nosotros tenemos una relación que es entre dos personas. Normalmente el psicólogo es quien realiza las preguntas y trata de obtener la información que necesitemos para esclarecer lo que nos pide el fiscal. El objetivo es recopilar los distintos datos. No solo se recoge con la función de escuchar, sino también la de vivenciar y observar. Esto ya les voy explicando después. Hay tres tipos de entrevistas psicológicas: la entrevista estructurada, la semiestructurada y la entrevista abierta. Entonces, en la estructurada nosotros preparamos las preguntas de manera previa, que de una u otra manera nosotros tenemos un protocolo el cual seguir. Sin embargo, va variando, sea una entrevista semiestructurada, porque esto ofrece la flexibilidad para que se pueda alterar el orden de las preguntas. Y muchas veces esto pasa, la persona inicia contándonos por qué está mal, o cuando inicia contándonos sobre su familia, ya con eso tiene que ver el delito, o sobre su pareja, ya con eso tiene que ver lo que se investiga. Entonces, ahí viene la flexibilidad. Y muchas veces se transforma en una entrevista abierta, que significa que la persona habla y no se le limita a esto, que muchas veces pasa en casos obviamente de violencia, ya que la persona llega a un lugar de una u otra manera seguro en donde puede desahogarse, digámoslo así. Entonces es ahí donde entramos un poco, sí, a limitar, porque muchas veces hablan demasiado, pero a obtener bastante información. Tenemos la observación clínica indirecta, que en este aspecto de la psicología forense busca validar la información obtenida y ampliar el campo que nosotros tenemos. Entonces, aquí existen las entrevistas colaterales, el estudio de expedientes, en algunas ocasiones las visitas de campo y el trabajo interdisciplinario. Por ejemplo, en las entrevistas colaterales no solamente es cuando viene una persona acompañada de algún familiar o de alguien que conozca el caso, sino en su mayoría en los temas de menores de edad, de abuso sexual, que siempre viene alguien con la persona. Los estudios de expediente muchas veces son aplicados en las autopsias psicológicas para entender todo. Las visitas de campo también son en las autopsias psicológicas, y el trabajo interdisciplinario, por ejemplo, cuando estudiamos el expediente hay muchas cosas que nosotros no entendemos, por ejemplo, terminologías o explicarnos de alguna manera una autopsia médico-legal, entonces trabajamos con los colegas. Ya. Ahora, las pruebas psicológicas, eso ya viene a discreción de cada profesional. Y lo importante aquí es que el profesional que esté a cargo de impartir o de tomar esta prueba esté preparado en la toma de pruebas, en la aplicación y en la recolección de la información y en interpretar los resultados, que es algo súper importante que no siempre tenemos en todos lados.
Las pruebas de test que nosotros usemos las debemos seleccionar de acuerdo a las características de cada persona. No podemos tomar el mismo a todos porque no aplica para el delito, no aplica para la edad muchas veces, no aplica para el tema de escolaridad. Muchas veces hay gente que no lee ni escribe o que no entiende muchas palabras, para la condición sociocultural, pero sobre todo y aún más para el delito. Ejemplo, en abuso sexual tenemos que tomar test de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático. En el tema de eh, actos de odio, también si son víctimas o si son sospechosos, todo depende obviamente de esto. Existen varios tipos de pruebas psicológicas y son una herramienta para conocer la vida como el estado emocional de las personas o alguna anomalía que sea. También hay test en los que nos piden rasgos de personalidad o estado de salud mental. Entonces ya vamos teniendo un poco esto, pero esto es netamente también clínico. Dentro de esto es importante mencionarles los tipos de test que tenemos. Entonces hay test psicométricos, estos como su palabra lo dice, son test que miden los aspectos que hace la psicología de las personas. Estos son comparativos estadísticamente y muchas veces son estandarizados. Tenemos una limitante en nuestro país que muy pocos test son estandarizados a nivel de Latinoamérica, entonces sí tenemos que tener este conocimiento. Los test psicométricos también miden rasgos conductuales de la personalidad, como la empatía, narcisismo, liderazgo, estas cosas. Hay riesgos en las pruebas psicométricas que están asociados a que la persona puede responder lo que socialmente puede pensar que está bien. Por ejemplo, soy una persona que está feliz todo el tiempo. Muchas veces la gente piensa que está bien responder que sí, pero tal vez yo no soy una persona que está feliz todo el tiempo, entonces esto hace que se sesgue un poco. Sin embargo, todas estas pruebas tienen preguntas de validación para que estos sesgos que podemos llegar a tener no dañen los resultados de la prueba. También tenemos los test proyectivos. Estos son la particularidad de facilitar que la persona proyecte lo que es su personalidad inconsciente. Aquí trabajamos netamente en el inconsciente. Y estos son test no manipulables y son aplicables a toda edad y de toda escolaridad, que es un poco más amplio. Sin embargo, la limitante aquí en los test predictivos es que la persona tiene que tener la formación para poder interpretar estos test. Y muchas veces la interpretación está condicionada a la experticia del profesional, al conocimiento que tenga y al caso también. Entonces, esto también es un limitante. Sin embargo, la validez que tienen estos test es probada con todos estos limitantes. También es otro tipo de test que son buenos. Por ejemplo, con los niños, la figura, el dibujo, los cuentos, las imágenes, estos test predictivos sí nos sirven. Mm, Ahora, antes de entrar en las incumbencias, es importante que con todo el contexto que les di, es válido también saber que no es solo saber entrevistar o saber tomar el test, sino todo el conjunto de las cosas que hagamos hace que la pericia tenga mayor credibilidad y validez. Entonces, ahora sí, dentro de las incumbencias periciales, nos vamos a esto, que es la valoración de víctimas. Entonces, voy a ir una por una. En la valoración de las víctimas, lo que buscamos o lo que se busca, lo que se pide, es cualquier trauma que supone un quiebre de distintos aspectos de la persona, también de su entorno, estando en peligro su integridad física o psicológica. La persona muchas veces se vuelve incapaz de llevar su vida de manera normal, digámoslo así. ¿Qué buscamos al evaluar las víctimas? El daño psicológico, como las secuelas, las lesiones, la evaluación base de la personalidad de la persona, si es una persona muy vulnerable, si no lo es, si emocionalmente también lo es. Evaluar el estado psicológico actual y compararlo con el pasado. Identificar la capacidad del trauma que tiene ese daño, de qué manera puede afectar mi resiliencia.
Analizar si los problemas psicológicos de la víctima son consecuencias del daño recibido y netamente y únicamente del daño recibido de la denuncia y detectar muchas veces la simulación de estos daños psicológicos, porque todo delito de una u otra manera deja una huella psíquica. En la valoración de sospechosos, aquí no se puede hablar de un perfil único sobre los agresores, porque en ellos ocurren cosas de diferente manera que pueden variar del antecedente de vida, los factores de personalidad, el desarrollo que ha tenido, las conductas de agresividad, los rasgos de personalidad que genera el daño a terceros. Entonces, al evaluar los sospechosos, lo que buscamos es determinar la capacidad cognitiva o intelectual para determinar estos actos, evaluar los antecedentes de vida o de personalidad que lo vinculan al delito y evaluar la personalidad base. Y sobre todo aquí lo que se busca es la conciencia y voluntad al realizar el delito. Como pongo aquí, la suficiente capacidad cognitiva e intelectual para los actos. Ahora, en la autopsia psicológica es un estudio, es un estudio en retrospectiva para determinar las condiciones psicológicas de vulnerabilidad de la persona occisa o los factores de riesgo presentes o criterios que podrían ayudar a explicar la muerte de una persona. Esta autopsia psicológica se aplica en casos de femicidio para demostrar el proceso de violencia machista, para que se determine como delito femicidio, o también en las muertes equívocas, que puede ser, que no sabemos qué pasó, puede ser natural, accidental, suicidio o homicidio. Entonces, esto vemos en la autopsia psicológica. También es importante saber que en el tema de femicidio, donde se aplica la autopsia psicológica, el homicidio está calificado como el homicidio hecho por el brutal proceso crónico de violencia machista. Y esta violencia machista es algo que se va perpetuando generación a generación en la familia, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo. Y aquí vemos mucha violencia por medio de las redes sociales, de algunos espacios públicos, en casa, las agresiones sexuales, y todo esto nos da luz para determinar las causas. Ahora, también se utiliza la autopsia psicológica para el tema de desaparecidos, y aquí se determinan las condiciones psicológicas de vulnerabilidad y los factores de riesgo que se podía explicar la desaparición. Aquí nosotros hacemos una indagación netamente, ya, una indagación en la historia y el estilo de vida de la persona, los problemas económicos, los problemas sociales, las relaciones interpersonales, los rasgos de personalidad, los signos y los síntomas, las condiciones de vulnerabilidad, los factores de precipitación victimal, la condición y factores protectores. Y todo esto se obtiene del estudio del expediente, de las versiones, de la familia, de las personas involucradas en todo esto. Entonces, aquí vamos. Ya. El perfil criminal deductivo es un estudio psicológico desde lo recaudado en el expediente fiscal para tratar el modus operandi de identificar al delincuente. Aquí también vemos la perfilación de la personalidad. De una u otra manera, todos los antecedentes que pueda tener, y el expediente nos da todo un recorrido que es esta huella psicológica que deja la persona. Todo esto es lo que vemos en el perfil criminal. El perfil criminal es para sospechosos, el perfil victimal para las víctimas. Aquí tenemos varios procesos que podemos ver. Tenemos los procesos de roles que podemos ver en la persona, la autonomía, la pérdida de identidad, la valoración de atribuciones internas y externas, las causas estables y generales que puede presentar la persona, la deducción de la intencionalidad con el perfil criminal, la demostración de la racionalización hostil que puede llegar a tener la persona,
El estudio del expediente nos permite ver la logística la logística y la criminodinámica, la escala de violencia o el ensañamiento que puede tener la persona para determinar en muchos casos si es netamente femicidio en el perfil criminal deductivo. Ahora, mm, ¿qué más vemos? Ya, la auditoría psicológica. Esta parte de la auditoría psicológica es importante saber que no es un metaperitaje. Entonces, yo no voy a ver en el informe de la persona que me mandan a hacer la auditoría y hacer un informe de este informe, sino es una crítica metodológica. Normalmente es solamente de carácter psicológico. Muchas veces el error es pedirnos una auditoría de todo el caso, lo que no es válido, sino más bien es solamente de las valoraciones psicológicas, de las experticias de carácter psicológico, donde se hace una crítica a la metodología, si existe una correcta entrevista, una correcta recopilación de los datos, si la metodología es la adecuada, si la interpretación de los test es la adecuada, si las conclusiones tienen relación con los resultados de los test aplicados. Entonces, todo esto se ve en una auditoría psicológica, que puede ser a uno como a varios. Ya. Y por último tenemos el estado de salud mental, que es una de las últimas pericias. Eh, Está en el manual de subsistemas. Esta está como un peritaje psicológico para fundamentar los procesos de interdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que se mide la capacidad para ejercer la capacidad de la persona en el delito. Se toma en cuenta la edad mental, los trastornos psicológicos. Esta pericia es muchas veces la que mide si la persona es inimputable o no, pero obviamente tiene un carácter psicológico en una parte y de otra parte también el tema psiquiátrico que puede ser. Entonces, no es únicamente la única parte que se tiene. Y sobre todo lo que se mide sí es la capacidad en edad mental. Entonces, eso sería todo sobre las incumbencias en el área de psicología. Muchas gracias, Lore, por tu interesante intervención. No sé si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna interrogante. Lo pueden realizar a través de la caja de comentarios o si tienen micrófono directamente. Ok. La doctora María de Los Ángeles Galarza nos comenta, buenos días, ¿qué información es la más importante que se extrae de la autopsia médico-legal? A ver, muchas veces comparamos la autopsia médico-legal con lo que nos cuenta la familia. Ejemplo, yo le encontré de cierta manera o lo vi de cierta manera y vemos si la persona o lo que se ve en la autopsia si está ahí. Por ejemplo, yo lo encontré amarrado de las manos. Entonces yo hago una comparación si en la autopsia médico-legal sí está puesto que está vacío, que había marcas o cosas así. Muchas veces el tema de los tatuajes también nos ayuda un montón para saber la historia de la persona, porque los tatuajes hablan mucho de la personalidad de la gente. Lo que nos da también como una luz es la correcta que nos ha pasado muchas veces, el que pongan o no de manera correcta la causa de muerte o indeterminada, pero ¿qué tengo? ¿Tengo golpes? ¿No tengo golpes? ¿Tengo golpes antiguos o no los tengo? Esas cosas son las que vemos. Pero lo que nos sirve mucho también es poder tener el contacto con el médico legal para que nos explique qué es lo que hizo, qué es lo que vio, que obviamente nosotros no lo conocemos, pero nos sirve mucho. Muchas gracias, Lore. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud, igual por la caja de comentarios, que si no tienen audio, no lo pueden revisar.
Doctora Majito, por favor, le doy paso, ya que se encuentra levantando la mano. Gracias. Lore, más que nada una sugerencia. Por ejemplo, cuando se hacen las entrevistas por agresión física o por violencia sexual, o sea, en clínica forense, es importante, claro, bastante importante el relato, porque eso a uno le sirve también para cotejar con las lesiones que uno va a encontrar. ¿Cómo tú me sugerirías o qué me recomendarías para que inclusive a ustedes también y a nosotros nos sirva el adecuado relato que se coloque ahí? Porque a veces uno lo hace como muy escueto, pero o sea, ¿qué me recomiendas tú que me pueda servir a mí para poder aportar y que me colabore también en verificar que estas lesiones son ciertas y obviamente a ustedes del momento en que ustedes revisen nuestros informes? Por Ya. favor. Ajá, una parte súper importante aquí y yo creo que es algo que como no hemos tenido la oportunidad de compartir esta parte para saber qué nos sirve y qué les sirve, es importante saber qué emoción la persona te comunica cuando estás haciendo la evaluación. Esa es la parte que conecta con el área de psicología. Entonces, yo sé que tiene llanto fácil o que hay silencios incómodos y cosas así. Eso nos puede servir, sí, una parte. Y yo creo que en el tema del relato tal cual y como tú dices, así directo, es algo que también nos sirve, porque no estamos tomando una versión, es cierto, pero sí es la naturalidad de la persona. Entonces, la persona refiere tal cosa y eso ya nos sirve y es como el análisis que hacemos, que no me parece que se esté haciendo mal, de hecho me parece que se está haciendo bien, pero sí tenemos que conectar con esta parte de presenta llanto fácil cuando habla de que, ejemplo, recibió golpes durante tanto tiempo y le gritaba tales cosas y le decía tales cosas. Esas son las partes que nos sirven a nosotros porque ahí entendemos como el perfil criminal y también el perfil del agresor. Eso más. Gracias, Lore. Gracias, Majito, por su pregunta. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta. Igual en la caja de comentarios. Okay. En tal caso, si no hay más dudas o comentarios, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes por tomarse su tiempo en esta socialización, que es muy importante para que todos conozcamos cuáles son los diferentes peritajes que se realizan en cada una de las áreas del servicio y así poder solventar dudas que tengamos entre las áreas y que nos permitan trabajar de una manera más óptima y adecuada. Agradeciendo igual a la psicóloga María Lorena Piedrahita, que nos acompañó esta mañana. Recordarles que la próxima semana continuamos con la socialización, el día lunes, que vamos a tener, va a ser un poquito más extenso porque vamos a tener tres áreas, las cuales nos van a exponer cada uno de sus peritajes. Sin más, que tengan un excelente día y muchas gracias a todos.